En este tercer perfil de bandas cubrimos un caso inusual. A menudo en la escena del heavy metal se fetichiza con la existencia de las garage bands, aquellas bandas que empezaron con un grupo de jóvenes en un garaje y llegaron a estrellas mundiales. Calificaríamos como tal la historia de un grupo de chicas jóvenes que se conocen en el instituto a través de gustos compartidos y forman una banda que acabará llegando a los grandes escenarios mundiales, porque esa es la sorprendente historia de hoy, la que hay detrás de Hanabiye. La historia de Hanabiye empieza en los pasillos de un instituto de Tokio. Una joven yukina se aficiona a la música de Maximum the Hormone y ve a una chica de otra clase llevando camisetas y toallas de la banda, así que da el paso para conocerla. La otra chica, Matsuri, un poco desencantada con lo que estaba haciendo en aquel momento, decide junto a Yukina montar una banda que tocase como Maximum the Hormone en su club del instituto. Poco después se les unen la batería Kaede, que se iría un poco después, y otra chica del instituto que era amiga común, Hetsu, que como le quedaba libre el bajo, tomó el instrumento para tocarlo ella. Así, dentro de aquel club, en julio del 2015 formarían una nueva banda. Esta tomaba el nombre con el que se conoce al cambio de tiempo en primavera en que por sorpresa vuelve el frío invernal. En japonés toma la imagen cruda de las flores que se vuelven a helar por el frío. El nombre en cuestión, Hanabiye. Hanabiye empieza como una banda de versiones de la banda de la que eran fans, Maximum the Hormone, pero pronto empezarán a escribir sus propias canciones. Para 2016 las chicas ya tenían escritas 2 canciones, Sweet Killer y Crash Over, que se integrarían en su primera maqueta de 2017, titulada también Crash Over, con las chicas todavía en el instituto. Aquel mismo 2017 llevaron a la banda a participar en un torneo de clubs de música ligera, donde quedaron en segunda posición, y eso les granjeó el interés de Gaku Taura, el baterista de Crystal Lake, que entonces ayudó a producir a Hanabiye, un soporte económico que fue indispensable para que la banda superase sus años más duros. Poco después Hanabiye tendría su primer concierto en uno de los locales más conocidos de la escena underground de Tokio. Debutan en el Antique Knock de Shinjuku a principios de 2018, dejando así de ser solo una banda de club del instituto para integrarse rápidamente en la vibrante ecosistema musical del barrio Tokiota. A finales de ese 2018 nos llega el primer lanzamiento de la banda, su mini álbum Kaika Seigen, o Aviso de Florecimiento, conocido en los mercados internacionales como Cherry Blossoms Are Blooming. El mini álbum recogería las canciones que ya habían aparecido en la maqueta, con una mezcla mucho mejor, y se le añadían Time Out, Ghost Mania y Zero, y el tema introductorio de la grabación. Fue un disco que recogía aquel espíritu de punk pesado y crudo de los primeros años de Hanabiye, un sonido que no daba lugar a ninguna concesión. Junto al mini álbum se lanzaron 2 videoclips, Time Out y Envy.
Igual que Hanabiye había llamado la atención de Gaku Taura 2 años antes, Hanabiye empieza a aparecer rápidamente en los radares de los aficionados a la escena, y desde ese 2019 hasta 2021 vemos los inicios de un ascenso fulgurante de Hanabiye. El videoclip de LCG en 2019 no le pasa desapercibido a nadie, como tampoco lo hace en 2020 el de Reiwa Matching Apps Generation. La olla ya estaba preparada para hervir, y lo hace en 2021. Nada más iniciarse el año, se lanza su primer álbum completo, Otome Kaikaku, distribuido internacionalmente como Girls Reform Manifest, con un mayor protagonismo de la capa de las voces kawaii que en su trabajo anterior. El disco sigue tomando temas crudos y un sonido y una actitud muy punk, aunque se entreven ya muchos de los que serán los rasgos más conocidos de la banda en el futuro, un tono mucho más divertido y el juego entre las tres capas que Hanabiye combina con magistralidad. Las capas vocales tanto ásperas como kawaii de Yukina y la capa de voces melódicas de Matsuri. El mayor ejemplo de esto sería la canción que acompañó el lanzamiento del álbum y que sería su primer gran éxito, Ware Amato o We Love Sweets. Desde el We Love Sweets ya nada sería igual. En 2022, la banda ya es una de las grandes dentro de la escena japonesa y su primer single del año, Love Rambo, es usado como ending en algunos de los programas de variedades de la tele y como tema de entrada para el luchador de wrestling japonés Mikio Ueda. Aproximadamente en este momento acaban los problemas económicos de la banda, pues por fin firman una colaboración junto a Sony. La música, como siempre, no dejará de estar escrita por el gran genio de la banda, Matsuri, pero por primera vez colaborarán con algunos de los más reputados productores musicales del metal japonés. El primero de ellos, Meg Metal, que aparece acreditado en el single que se lanzaría ese mismo verano, Need Game. Pero el boom internacional de Hanabiye llegó en enero del 23 con la explosión de su single Pardon Me, I Have to Go Now, o en japonés Osaki ni shitsurei shimasu, frase hecha usada en los puestos de trabajo japoneses y considerada de mala educación. En el videoclip se critican las situaciones laborales tóxicas. Pardon Me sería el último single grabado en la banda por Sae, que dejaría la banda esa primavera del 23, continuando con el largo problema en la batería de la banda. Sin embargo, la banda no tardó en encontrar un recambio en Chika,
quien hasta el momento sigue perfectamente integrada en la banda. La reputación de Hanabiye no era la misma tras Pardon Me. Al éxito de este single le seguiría un boom en TikTok y el anuncio de su siguiente EP, Raise wa Ijin o Reborn Superstar, un EP que solidifica el que será el sonido por el que es conocido la banda. Divertido, con predominio del contraste entre las tres capas de voces y un trasfondo punk y metalcore que se combina con los sonidos del J-pop de Harajuku. Ese mismo verano, junto al lanzamiento del EP, su primera gira internacional, que las llevará a Europa, Estados Unidos, Asia y Oceanía, e incluso abrir conciertos para Limp Bizkit. El siguiente año el ascenso meteórico de Hanabiye sigue, empezando fuerte el año con el lanzamiento de su single Otaku Lovely Densetsu. Le seguirían giras internacionales que incluirían festivales prestigiosos como Graspop, Download o Resurrection Fest, y un nuevo EP que se lanzaría al cerrar ese año, en diciembre, donde Buchigiri Tokyo, siguiendo la misma tónica que el EP anterior, incluye los singles que se han ido lanzando a lo largo del año. Hanabiye no decaerá en 2025 y su ritmo exitoso sigue imparable. A principios de año se lanza Tasty Survivor, canción que aparecería en un anime, y durante el verano aparecerán de nuevo en algunos de los más prestigiosos festivales europeos, incluyendo el escenario principal del Wacken y una actuación nocturna en el Poland Rock. Esa primavera la banda lanza otra de sus canciones más populares, Spicy Queen, tema que nace de una anécdota mientras la banda estaba comiendo durante su gira americana en un restaurante de comida picante y que pretende ser un eco a su primer gran éxito, We Love Sweets. Durante 2025 la banda cierra sus giras internacionales en Barcelona y Madrid, donde se anuncia su próximo lanzamiento, el EP Hot Topic, que aparece en enero de 2026. En él se incluye el single de 2024 Girls Talk, Spicy Queen y 3 canciones nuevas, entre ellas su nuevo éxito, Iconic. La sorprendente historia de Hanabiye nos lleva desde los inicios más humildes a uno de los mayores éxitos internacionales que han tenido lugar jamás por parte de una banda de rock japonesa. Juntar en un grupo de 3 amigas el increíble talento vocal y la fuerza en el escenario de Yukina, la capacidad de diseñar una imagen para la banda de Hetsu o el talento para dirigir su camino y de cómo crear música de Matsuri es algo excepcional. Una extraña alineación de astros que las ha llevado a liderar una pujante escena de bandas de rock pesado femenino en pocos años, codeándose con los fenómenos más grandes de toda esta oleada. Pero estamos hablando todavía de chicas muy jóvenes y en permanente crecimiento. ¿Dónde estará su techo? Lo que sí sabemos es dónde está el nuestro, y es que aquí cerramos. Espero que hayáis aprendido un poco más de dónde han salido estas chicas, que tienen que darnos tanto todavía.
Si os ha gustado, apoyadnos, dale a like y suscribiros. Y si aún no lo habéis hecho, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Adiós.